Dios bendiga, bienvenido a este segmento de hoy, Palabra de Vida con el doctor Aramis Ascensión. Hoy vamos a hablar acerca de la liturgia de hoy, se va a hablar acerca de nos hablar de los prejuicios y de juzgar a los demás. Oye, la liturgia de hoy se trata de nos hablar de los prejuicios y de no juzgar a los demás. Dice libros de Éxodo 20:16, la ley dice, no debemos atestiguar falsos testimonios contra nuestros prójimos. Y de eso se trata la liturgia de hoy. La liturgia de hoy se trata de no debemos hablar acerca de los prejuicios y de no juzgar a los demás. Pero Éxodo 20:16 dice, la ley dice, no debemos atestiguar falsos testimonios contra tus prójimos. La palabra ahí atestiguar no es hablar en contra de tus prójimos. No hable en contra de tus prójimos. Y no juzgar lo demás está en la ley. Es decir, es un tema que no habla de las críticas, no habla de las calumnias, no habla de la murmuración. Pero aquí vemos una prehistoria muy linda y hermosa que nos habla la Biblia en el libro de Número 12:1. Dice que María y Adón murmuraron a Moisés porque Moisés tomó por mujer a Cosita. Esa palabra ahí, Cosita, en griego original, quiere decir pequeña, joven, menor. Dice que tomó por mujer María y Adón murmuraron contra Moisés porque tomaron por mujer Moisés a Cosita. Esa palabra Cosita ahí, que la tomó joven, menor, pequeña, eso quiere decir en griego joven, menor, pequeña, y era un lío porque Moisés se casó con una menor, con una joven. Pero esta murmuración se convirtió en una calumnia. Y si vamos a libros, es pecado. Moisés vivía, no sé en esa antigüedad, pero la Biblia en Número 12:1 lo nombra así. Esa palabra Cosita ahí quiere decir menor, pequeña o joven. Y dice la escritura en Número 12:11, y dijo Adón a Moisés, Señor mío, no ponga ahora sobre vosotros este pecado, porque locamente hemos actuado mal. Y ahí vemos que Aarón se justifica por calumniar calumniar a Moisés. Aarón se justifica. Y esa calumnia aquí, la calumnia es tremendo. Dios ese pecado lo aborreces. Y dice el verso 12:10, dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, y miró Aarón a María, y he aquí que María estaba llena de lepra, por causa de la calumnia, de la crítica, de la murmuración que le hizo a un hombre de Dios. Porque si el hombre de Dios decidió estar con esa mujer, eso lo determina Dios, no lo determinamos nosotros, porque nosotros no estamos aquí para calumniar. Y así mismito, en Número 12:1, María y Aarón murmuraron contra Moisés por eso, por tomar por mujer a Cosita. Y ya sabemos que esa palabra Cosita ahí, el traductor que traduce la Nueva Reina Valera no puso joven. ¿Por qué? Porque no le salía bien que le alumbre ese texto a la gente de Moisés en la vida testimonial. Moisés, un hombre de respeto, un hombre que dice que la ley de Dios es ojo por ojo y diente por diente. Y aquí vemos un hombre haciendo lo contrario. Pero no era pecado en ese tiempo. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios eran los que tenían la portavoz de Dios para elegir lo que ellos querían, no con la ley. Pero aquí vemos un ejemplo de reflexión. En este sermón de oratoria de Jesús, vemos un ejemplo de reflexión. Y la Biblia dice, la ley dice,
atestiguará en falso testimonio contra tu prójimo. Y eso fue lo que les pasó a María y Adón. Testiguaron en contra de Moisés. Y por eso le vino lepras. Le vino lepra. Y dice que estaba llena de lepras. Y la nube se apartó del tabernáculo. Porque a donde hay un leproso, la nube tiene que apartarse. Entonces, este mensaje es un mensaje que debemos reflexionar. Y una de las liturgias de este mensaje y de los prejuicios, de no juzgar a los demás, este mensaje este texto bíblico nos lleva a muchos a meditar. Dice Jesús en Mateo 7:12, 7:1-2, Mateo 7:1-2 dice: no juzgáis para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzgáis, será juzgado, y con la medida con la que mida, será medidos. Wow, esto está tremendo. Porque si los santos profetas, Jesús y sus comisiones de discípulos dicen: no juzgáis para que no sea juzgado, porque con el mismo juicio con el que juzga, será juzgado, y con la misma medida que juzga, será medido. Es decir, que tenemos que tener respeto y corrección en nuestros labios, en nuestra boca, porque nuestros labios se santifican por la palabra bendita de Dios. Y no debemos usar nuestra boca para maldecir y para calumniar, porque eso fue lo que le pasó a María y Adón. Esa prehistoria aquí nos narra que María y Adón, dice en el número 12:1, dijo Adón: Moisés, dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no ponga ahora sobre vosotros este pecado, porque locamente hemos actuado mal. Aarón se justifica: locamente no ponga ese pecado sobre nosotros porque hemos actuado mal. Y dice que María llenó de lepras. Wow, eso es tremendo. Y dice, donde la palabra dice: no juzgáis para que no sea juzgado, porque con el juicio que juzga y con la misma vara que mida, será medido. Tenemos que tener respeto en nuestros labios. Y una de las liturgias para la reflexión de estas oratorias que Jesús le hacía a los discípulos, los santos profetas lo anunciaron también, de que no debemos calumniar. Los discípulos también lo anunciaron, y los discípulos daban también esta liturgia. Jesús en su oratoria también decía esa liturgia. Y aquí vemos en esta liturgia, a donde dice más para abajo, en Mateo 7:3 dice: ¿y por qué mira la viga que está en el ojo de tu hermano, y no echa primeramente la viga que está en tu propio ojo? Dice Jesús: ¿por qué no echa la viga que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué no echa primeramente la viga que está en tu propio ojo, antes de juzgar, antes de condenar a los demás? Pero ahí vemos en Mateo 7:4, más para abajo, dice: ¿cómo dirá a tus hermanos: deja sacarte la viga de tus propios ojos primeramente, y no sacará primeramente la viga de tus propios ojos? ¿Cómo le dirá a tu hermano que le va a sacar la de tu hermano antes de sacarte las tuyas? Y esto es tremendo. La viga aquí es, la palabra viga aquí en el término griego colectivo, esa palabra viga quiere decir mirar tu propia enfrenta, mirar tus propios errores. Antes de tú corregir los errores de otro, mírate primero los tuyos, para que juzga con buen juicio, como dice la Biblia. ¿O cómo tú quieres quitar la viga de un hermano a donde tú todavía la viga tú tienes la tuya? Tus errores, todavía tú tienes errores. Tienes que quitarte primero tus errores. No juzgue para que no sea juzgado, porque con el mismo juicio que juzga y con la misma vara que mida, así será medido. Entonces, esa viga no habla de los propios errores, y esa liturgia de Jesús nos conviene a todos, porque esta es una de las oratorias de Jesús. Y esta liturgia no habla del prejuicio de los demás y no juzgar a los demás, porque ese es el tema. Entonces, la liturgia de hoy nos enfrenta a colocarnos en una posición que antes de nosotros corregir a un hermano, tenemos que mirarnos nosotros primeros. Primero nosotros.
Entonces, dice Mateo 7:5 más para abajo, dice, hipócrita, saca primeramente la viga de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la viga de tus propios hermanos. Hipócrita, le dice Jesús. Jesús con esta palabra tan fuerte, le dice hipócrita. Y Jesús lo usa en una de las liturgias de él. Le dice hipócrita. Para sacar primeramente la viga de tu propio ojo, mira primero la viga que está en tus propios, la que está en ti, para antes de tú sacar la viga de tus hermanos. Mírala primero la que está en ti. Hipócrita. Pero Éxodo 20:16 dice, la ley nos dice que no debemos atestiguar falso testimonio contra nuestros prójimos, porque es un pecado. Y es un pecado juzgar. Entonces, no podemos juzgar los prejuicios de los demás, a menos que no expliquemos las palabras de Dios en nuestra vida. Y para tú hacer justo juicio de Dios a una persona, tiene que ser santo, santificarte, ser una gente de santidad, para que sea un justo juicio. Entonces, aquí vemos en Proverbio 18:21. Proverbio 18:21 dice la liturgia de hoy: la vida y la muerte está en el poder de la lengua, y el que la amas comerá de su fruto, sea para bien o sea para mal. Comerá de su fruto, sea para bien y sea para mal. El que la ama, la vida y la muerte está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto, sea para bien o sea para mal. Tiene que tener respeto en tus palabras, tener corrección en tu palabra. Sí, porque hay mucho hipócrita. Tener corrección en tu palabra. Pero los santos profetas hablaron y anunciaron la liturgia de los prejuicios del pecado de los demás, de no juzgar a los demás, y que hablaron de esa corrección al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y cuando los judíos estaban en comunión, le recitaban la Torá, le recitaban esa liturgia. ¿Para qué? Para que no critiquen ni calumnien a los demás, ni murmure, porque eso fue lo que le pasó a Adón y a María, por calumniar al siervo de Dios, por el siervo de Dios con tomar por mujer a Cosita. Y todos sabemos que Cosita se hablaba de una mujer joven que era Etiopía. Si tú la buscas en la versión original, Dios habla ahora, te das de cuenta que dice joven y dice menor. Alabado sea Cristo. Entonces, aquí vemos que en Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua mentirosa que se levantan contra ti en juicio. Ahí lo dice Isaías. Isaías era un santo profeta de Dios que anunció, habló acerca de la liturgia de no juzgar a los demás. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua mentirosa que se levante contra ti en juicio. La condenará ¿quién? Dios. La condenarás. La condenará Dios, que se levante en juicio contra ti. Dios aborrece el mentiroso, el hablador, el que calumnia, el que habla mentira, el que atestigua falso testimonio contra otro para dañar su testimonio. Dios castiga a esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas se dejan usar por el diablo. El Dios no mora en esa gente. Por eso dice: toda lengua mentirosa que se levanta contra ti en juicio, Dios lo condenará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua mentirosa que se levanta contra ti en juicios. Eso lo dice, no lo digo yo, lo dice Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, la liturgia de hoy
nos tratamos de hablar de los prejuicios y de no juzgar a los demás. Porque con la misma vara que midas, sí se da medido. Mira primero la viga que está en tu ojo para mirar la viga de tu hermano. Eso lo hizo Jesús en una de las oratorias de su liturgia. Entonces, Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de todas palabras ociosas que el hombre hable, de ella dará cuenta el día del juicio. De toda palabra ociosa. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa el hombre dará cuenta el día del juicio. De toda palabra ociosa. Tu palabra tiene que ser sincera. Tiene que corregir tu boca. Tu boca está llena de pecado, está llena de inmundicia para ensanchar en contra de un hombre de Dios. Pero Mateo 12:37, ahí más para abajo dice, porque por tu palabra será justificado y por tu palabra será condenado. Eso no lo dice yo, lo dice la Biblia. Mateo 12:37. Por tu palabra será justificado y por tu palabra será condenado. Eso lo dice la Biblia. Y Jesús resalta en esa oratoria hablando y recitando toda esta plegaria. Y esta plegaria los escribas y los fariseos no les gustaba. Porque los escribas y fariseos estaban llenos de pecado, estaban llenos de malicia. Entonces, el justo juicio de Dios, dice Romano, el justo juicio de Dios dice, Romano, que habla del justo juicio de Dios, dice, Romano 2:1 dice, inexcusable eres hombre, quien quiera que sea que juzgue a otro, te condena a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tú que juzgas haces lo mismo y te condena a qué? A ti mismo. Ese es el justo juicio de Dios. Romanos 2:2 dice, más para abajo, dice 2:2, más sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas según su verdad. El juicio de Dios es con los que practican tales cosas según su verdad. Inexcusable es jugar, como dice Romano 2:1. Pero dice Romano 2:3 más para abajo, dice, y piensa, hombre, tú que juzgas a los demás, hacer lo mismo, tú que crees que escapará del juicio de Dios. ¿Tú crees que escapará del juicio de Dios? No, todo el que juzga está puesto a condenación. Todo el que juzga está puesto en una condenación. Porque es una de las oratorias de Jesús que digo, antes de tú mirar la viga de tus hermanos, mira primero la viga que está en tu ojo. Si tú no estás santificado, no vengas a juzgar. Dice que el juicio de Dios empezará por la iglesia. Y ese es el juicio de Dios que dice la Biblia, es como una escoba, dice, del soplo del Espíritu Santo que barrerá a Dios los altares y sacará toda esa inmundicia. Sí, porque muchos cogieron el altar para blasfemar y vociferar a los que se le venga en gana. Y han dejado el Espíritu de Dios. Entonces, Romanos 14:13 dice, así que ya nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner trompiezo para hacer caer a tus propios hermanos. Decidir no poner trompiezo para hacer caer a tus propios hermanos. Ya no juguemos, como dice Romanos 14:3, los unos a los otros. Decidir más bien no poner trompiezo para hacer caer a mis propios hermanos. Lo dice Romanos. Romano también venía con la oratoria de Jesús recitando toda esa plegaria, esa liturgia que nos habla de cómo mirar nuestros errores, cómo mirar nuestras apariencias. Pero Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis lo uno al otro. El que murmura a su hermano y juzga a sus hermanos, murmura de la ley y juzga la ley,
Pero si juzga la ley, no no es hacedor de la ley, sino juez de ella. No es hacedor de la ley, sino juez de ella. El que murmura se convierte en un juez de la ley de Dios. Sí, porque piensa que está en sus propias opiniones. Y la Biblia dice, no te opines, no te crees en tu propia opinión. Oye, en tu propia opinión. Te lo voy a repetir, Romanos 4:11. Hermanos, no os murmures lo uno al otro. El que murmura a sus hermanos y juzga a sus hermanos, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si juzga la ley, no es hacedor de la ley, sino juez de ella. Wow, eso está tremendo. Pero si vamos a Romanos 4:12 más para abajo, ahí dice, y uno solo es el dador de la ley, que juzga para salvación o para perdición. Pero tú, ¿quién eres para que juzgue a los demás? ¿Tú quién eres? Y esta rogativa le hace Santiago a los demás. ¿Y tú quién eres?